vamos a ir desglosando poquito a Claro que poco sí. esos momentos claves que han hecho a Donato Espinosa tal y como es ahora. Muchas gracias. Claro ¿Está que bien? sí, por supuesto. Perfecto, muy bien. Donato, tú eres potosino. Yo nací en Potosí, exactamente. Y pues mi madre, cuando yo tenía más o menos 5 años, decidí venirse aquí a la ciudad de La Paz y nos venimos aquí a quedarnos a la ciudad de La Paz porque mi madre dijo, no, yo quiero irme a La Paz, quiero irme a la ciudad grande, porque Potosí, si bien tenía una importancia muy grande a nivel internacional, cuando la plata, el oro en Potosí. Sin embargo, La Paz era La Paz. Entonces, mi mamá muy afanosa, agarrado del Donatito de un lado y sus maletas y sus bagajes en otro. Y pues cuando llegamos acá, desenvuelve todo y encontramos un charanguito que lo habíamos comprado en el mercado artesanal de Potosí. Me acuerdo aún cómo habíamos comprado el charanguito, muy rústico, un charanguito chiquitito de quirquincho, con cuerdas de metal, con clavijitas de madera, algo muy rústico, muy lindo, que ella quería colgar en la pared y tenerlo de recuerdo. Recuerdo que le liga a su tierra natal, que es Potosí. Entonces, pero no se me han imaginado que yo iba a ser el compañero de toda mi vida. Claro. Yo empecé a mis 9 años, tal vez ya, a alzar, sacar, descolgar el charanguito y empezar a tocar poco a poco, empezar a tocar en el colegio. Es muy curioso. Tuve los angelitos que a uno siempre tiene por ahí, que a uno le indican o te motivan. Y tuve a un señor, apellido Palomeque, Jorge Palomeque, sí, Jorge Palomeque. Y ese señor un día me mira y me dice, ¿te gusta el charango, no es cierto? Sí, yo con mi charanguito, haciendo la posibilidad de tocar. Entonces él me dio algunos tips, me dio formas de poder aprender más fácil. Y fue así, con un método muy, muy chiquito y de esa época, te hablé mucho tiempo, cuando tenía 9 años más o menos. Entonces Lucía me regaló o me compró un método de Ernesto Cabur. Ah, Con eso empezamos sí. toda esta historia de vida, porque seguimos con el charango hasta ahora, gracias a Dios. Ha permitido que conozcamos mucho, pasemos muchos lugares, conozcamos mucha gente y salgamos del continente, irnos a otros continentes a tocar, a representar a Bolivia, llevando este bello instrumento boliviano. Esa fue la primera etapa entonces, ¿no? La primera. Así chiquito, Sí, sí. a los 9 años y tocando el charango, en ese charango que era el tradicional, El tradicional. de Quirquincho verdadero, De con Quiquicho. todas sus cerditas y todo, ¿no? Con todo, así muy rústico y pues creo que lo que más me trajo el sonido chillón, el sonido agudo y claro, poco a poco después ya en colegio ya me compré un charanguito de las Alacitas y yo ya vivía estacionado aquí en La Paz, ¿no? de Alacitas. Ya en el colegio empezamos ya con más seriedad, los profesores de música con más atención. Yo tocaba en las horas cívicas, era chistoso porque los profesores, cada hora cívica se turnaban los profesores de música, música o de clases y me llamaban, no, nos tienes que acompañar, tienes que tocar. Entonces yo tocaba Claro. 2 o 3 temas, tocaba en En el esa época, charanguito. ¿qué tocabas? Me acuerdo, por ejemplo, tal vez conoces esto. Algo así. Claro, muy chiquito. Y después entraste al conservatorio, ¿no? Tuve la oportunidad primero de entrar a la escuela de música Mauro Núñez, Mauro que era una Núñez, escuela, era muy linda escuela, que quedaba en la Casimiro Corrales, y luego se fue a Sopocachi. Entonces yo cursé varios años en él. Y después me entré al conservatorio, cuando ya salí bachiller, entré al conservatorio, a los talleres que daba la universidad, me acuerdo, talleres de música que daba la universidad, y los maestros eran Sergio Prudencio, estaba Nicolás Suárez y otros amigos más que daban las clases, los talleres de música de la U. Y aprendimos a tocar mejor, ya mucha más escuela.
Y yo creo que desde ahí fue donde decido dedicarme 100%. Fuimos una delegación de aquí de La Paz, una delegación de charanguistas a un festival, al primer festival de charango en Aiquile. En Aiquile. El famoso... La tierra festival, del charango. La tierra del charango. Porque allá definitivamente es un lugar, son valles hermosos que tienen la amabilidad de brindar al campesino los árboles hermosos, el naranjo. Por eso se llaman los charangos de naranjillo. Y es una manera muy amable para poder esculpirlas y tallarlas. Entonces ahí sí, fuimos a un festival, al primer festival. Y el otro día que estaba conversando con Fernando Cajías, un gran amigo también, entonces hablábamos. Y él también fue de jurado, como estaba Cristina Corrales, había un montón de gente importante de nuestro medio que fue. Y nos trajimos el primer charango de oro. El primer charango de oro desde Cochabamba, por un potosino representando a la ciudad de La Paz. Sí, qué interesante. Entonces, desde ahí empezamos, Lucía, empezamos, yo creo, a cuestionarnos qué hacemos con el charango, a dónde nos dirigimos. Yo tenía que terminar mi carrera, que había empezado a estudiar. ¿Qué estabas estudiando? Licenciatura en informática. Ah, ya. Terminamos eso y empezamos a viajar poco a poco. Empezamos a viajar a Europa, sobre todo, fuimos parte de la Peña Naira. La Peña Naira era una institución de música donde todos los músicos tocábamos de lunes a sábado, todas las noches, porque tocábamos para los turistas, con Ernesto Cabur, Luis Rico. Entonces ahí conformamos. Un poquito antes de eso conformé los Runas, que era con Armando Iglesias y el doctor Sánchez Bustamante. Sí. Entonces con los Runas también correteamos mucho por todo lado, por todo Bolivia sobre todo. Sí. Yo recuerdo esa época. Esa época, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ya nos conocíamos. Nos conocíamos. Sí, había la Radio Color. En la Radio Color. Y bueno, y empezamos ya a mejorar las técnicas, a mejorar un poco más. Yo siempre he dicho, Lucía, yo creo que de un hobby que uno lo tiene en colegio o en la universidad, uno piensa siempre en ser un profesional en lo que hace. Y para ser profesional había que estudiar, entonces por eso me metí a estudiar música. Y exageré estudiando música, porque estudiaba en varios lugares al mismo tiempo. Y después de eso, de la Naira, empezamos a viajar con mucha gente a Europa, con mucha frecuencia a Europa, cada año, 2 veces. Así. ¿Dónde ibas? A Alemania, Sí. Ginebra, Francia, a Luxemburgo, todos esos lugares de centro Europa, mucha España, por supuesto. Y íbamos a tocar con grupos, nos invitaban a festivales, entonces conformamos algún grupo en la Peña Naira y arriba, ¿no? A viajar. Y hemos conocido mucho. Con Yayo Jofré, seguramente también. También, en esa época igual, y ya realmente me dio pena saber que se fue Yayito, porque con él empezamos a tocar aquí, en La Paz. Conformamos el grupo de los Jairas, junto a Carlos Daza, de Guara, Fernando Jiménez, zampoñista, Néstor González, y en la percusión estaba Hernán Ponce, entonces, y Yayo Jofré, por supuesto. Claro. Y también con él, yo lo conocí a ellos, a Jairas, a Yayo Jofré, y al Gilbert Fabre, al gringo Fabre, que todavía estaba vivo en Ginebra. Sí. Tocamos con ellos en Europa. No, fue una travesura muy fuerte de estar tocando mucho en Europa, ¿no? Y de ahí yo me escapé de la Naira, hicimos Luz del Ande, un grupo muy bonito de música instrumental, y de ahí nos vamos a... Yo me escapo con mi charango, había grabado mi primer disco, un vinilo, mi primer disco en Discolandia, y nos escapamos a Buenos Aires. ¿Y cuál era tu éxito en ese momento? Habían varios temas, por ejemplo, este taquirari, que me gusta mucho el taquirari gamba, y realmente compuse uno que se llama Presentimiento.
Presentimiento. Presentimiento, sí, de Y primer ahí disco. te vas a Buenos Aires y ahí empieza otra etapa, ¿no? Otra etapa, muy importante, Lucía, porque yo voy cargado con mi charango, mi mochila y mi disco de vinilo. Me llevé unos 10 discos más o menos. Y fui a la aventura casi porque conocí muy poco de Buenos Aires. Tenía algunas referencias cuando habíamos ido a Cosquín con la delegación de Bolivia y tenía algunas referencias, algunos números por ahí, pero no era seguro. Yo quería estudiar más, quería estudiar, hacer una profesión de esta carrera, una carrera de músico. Entonces necesitaba estudiar y me fui. Gracias a Dios caí en buenas manos. Estudié en la Escuela de Música Popular de Buenos Aires. Me metí a estudiar en la Universidad de Música, en el conservatorio, cursos libres. Incluso estudiaba para bailar chacarera, estudiaba todo. Y también tocaba. Con los chicos de la escuela formamos grupos y empezamos a tocar en boliches, a tocar en lugares muy, muy lindos. Y obviamente los 6 de agosto era inevitable que el boliviano no toque en Buenos Aires. Entonces la colectividad boliviana nos llamaba, nos invitaba. Y hemos hecho una carrera muy importante. Para mí ha sido muy, muy importante porque estudiaba. Estudiaba no solamente música clásica como en el conservatorio. Estudiábamos música latinoamericana, estudiábamos jazz, estudiábamos mucha música, mucho rock. Entonces, y ahí se me abrió un poco más la cabeza con las cosas que yo quería hacer en la vida, Sí. con mi charango. Y claro, yo no tenía piano, porque yo había entrado a piano porque no había charango en esa escuela. Entonces entré a piano y me conseguí un conservatorio de música donde estaba inscrito, era más barato, más bien. Entonces podía estudiar piano ahí. Practicaba lo de la escuela en el piano de allá. Entonces me daban formas y de poder estudiar y seguir aprendiendo más. Y todo lo adecuaba a mi charango, ¿no? Todas las tareas, todas las prácticas en las que tocaba mi charango. Entonces música, no sé, cosas así. Otra dimensión del charango. Otra dimensión del charango, completamente. Abrirle al mundo al charango. Abrir al mundo. Previo a esto, bueno, yo siempre menciono, por ejemplo, Edina Vía con Gerardo Arias, hicieron un trabajo muy bonito de música clásica. Entonces fueron de pronto referencias para mí, para poder seguir creciendo con la música y empezar a tocar otro tipo de música con el charango. Entonces, cuando volví de Buenos Aires, yo quería enseñar a la gente, a los charanguistas, enseñar que he aprendido, que eran muchas cosas importantes, leer una partitura, armonizar el charango, tocar, porque charango, o sea, no tiene las cuerdas como la guitarra, no son cuerdas en secuencia, afinación, es alternada, son cuerdas alternadas, entonces la digitación y la forma de tocar es muy, muy particular del charango. Entonces, tenemos que tocar. No es como la guitarra, ¿no es cierto? Ajá. Entonces es diferente y por eso su técnica es diferente para diferente tipo de música. Entonces eso quise enseñar acá, no con mucha suerte porque creo que los charanguistas ya no querían aprender más de lo que sabía, pero yo quería seguir enseñando. Y pensamos, a esta altura de mi vida, creo que todavía tenemos ganas de poder enseñar mucho. Tengo unos alumnos que los enseño en casa, vienen a pasar clases en casa y son gente joven que quiere aprender, que yo le enseño con otra técnica, porque la técnica de enseñanza no es para que aprendan a tocar un par de temas, sino para que tengan técnica de charanguistas. Entonces, esa formación creo que lo vamos a hacer mucho más seguido, ¿no? ¿Volviste después de Buenos Aires aquí? Sí, volví con muchas ganas de enseñar y al no tener mucha suerte de enseñar, me invitan nuevamente, porque yo rechacé una vez la invitación de Sabiendina. Entramos a Sabiendina, ya con muchas más ganas, y formamos parte del grupo de Sabiendina. Yo entré con una condición, les dije, por favor, entro al grupo, pero también quiero seguir tocando solo, quiero seguir haciendo mi música. Y entré a Sabiendina y me quedé 16 años tocando con ellos, viajando mucho, haciendo discos. La productora iba creciendo de la misma manera, nuestra productora,
Y al final ya, o sea, los discos hacíamos conmigo en el estudio, conmigo grabábamos los videos, conmigo hacíamos toda la producción. Y era mejor porque era como en casa, estaban ellos en su casa, estaban conmigo. Entonces había mucha más confianza de hacer producción audiovisual y discografía sobre todo. Entonces ya, Sabio Andina para mí y un abrazo muy grande para ellos y para cada uno de ellos. Nunca he salido mal, digo, porque a veces uno dice, no, tú te has salido mal de un grupo y seguro te has peleado. No. Sí. Yo dejé el grupo porque tenía la necesidad de dedicarme más a la producción. Entonces, son mis hermanos queridos y un saludo muy cordial para ellos, por supuesto. Y habían grandes éxitos en esos 16 años, ¿no? Sí. Dejamos un sonido de charango al grupo y cambiamos un poquito el formato del grupo. Ya nos electrificamos porque, te cuento esto del charango. Yo cuando empezaba a tocar con banda, con un grupo de amigos atrás, batería, siempre tenía una banda atrás, batería, bajo, teclados y percusión. Uno de los problemas que teníamos era que, como es un instrumento muy pequeñito, tenía que depender mucho del micrófono. Tenía que depender demasiado para que suene mi charango con semejante banda atrás. Claro. Entonces, en esos viajes a Europa, tengo la casualidad y la oportunidad de conocer a unos artesanos de instrumentos en Alemania. Y hay en específico uno que hacía charangos en Alemania. Y digo, qué loco. Y vamos a su taller y nos muestra los charangos. Eran muy lindos. ¿Y era alemán? Era alemán. Era constructor de guitarras. Ya. Que por afición empezó a hacer charangos. Sí. Agarró un charango y hizo igualito el charango. Claro, no sé, tal vez la madera, pero no sonaba como nuestros charangos, por supuesto. Sin embargo, en toda esa fila de instrumentos que tenía, veo una mandolina, pero ya con un micrófono incorporado. Y le digo, ¿y eso? El señor agarra y me muestra y tocaba la mandolina con su cable enchufado a su amplificador. Y dije, ¿por qué no tenemos eso en Bolivia? ¿Por qué no podemos hacer eso en Bolivia? O sea, no es un invento, por eso tampoco es registrado. Es una adaptación de la tecnología al charango. Entonces, en 1984, aquí en La Paz hubo un festival de charanguistas. Todos los maestros, todos. Estaba William Centellas, estaba Ernesto Cabur, Edina Villa, todos los maestros de todo Bolivia. Fue ahí cuando yo presento a todo el público y a todo Bolivia, presento el primer charango electroacústico. Hecho con un gran maestro como es Juan Achá. Juan Achá vive acá, él es uno de los luthieres más renombrados que tenemos en Bolivia. Y con él nos atrevimos a hacer esa primera locura de poner un micrófono. Era bajo, 2 microfonitos redondos, colados en la construcción, y sus salidas acá. Y yo toqué en ese festival, tocamos ese festival y causamos polémica. De entrada, causamos polémica. Inclusive Zulmita Yugar y Alejandro Cámara, un montón de gente dijo, no, ¿y cómo vas a hacer el charango así? ¿Cómo es posible que el charango... Estás matando el charango. Sí, el charango es un instrumento acústico, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo? Y yo seguí. Y no hubo una oportunidad en que me encontré, después de años con ellos envolviendo su cable de su charango, ¿no? Entonces era un momento importante para, digamos, darle oportunidad al instrumento de poder sonar diferente, poder sonar más grande, más fuerte. Ahora todo el mundo toca con un charango electroacústico porque todos se enchufan. Ya casi muy poco las voces, y las zampoñas tal vez, lo único que utilizan el micrófono, pero lo demás es electroacústico. Claro. El 84. Y así se escucha mucho más en todas partes. Claro, porque... Se amplifica. Sí, porque ahora ya utilizamos muy pocos micrófonos. Esto en ese caso, por ejemplo, es porque es un micrófono bueno y además estamos solos, digamos. Funciona sin problema. Pero ya en un estadio, ¿no? Un espacio mucho más abierto, es complicado. Claro. Entonces ya tenemos que utilizar más tecnología para sonar mejor, por supuesto. Sí. ¿Y cuál fue la primera pieza que tocaste con el charango ya electroacústico? Uy, tocamos algo de los Beatles.
Ahí estaba, los Beatles. Los Sí, Beatles. en charango. En charango. Sí. Hicimos una producción. Comentarte que hace unos 6 años atrás, antes de toda la pandemia, antes de todo, hicimos un disco dedicado a los Beatles, porque para mí los Beatles siempre han sido una referencia a la música rockera. Yo era muy rockero, Lucía. No era tan folclorista inicialmente. Yo andaba con mi grupo de amigos, eran full rockeros de La Paz. Entonces, y los Beatles, obviamente, los Beatles para mí ha sido una esencia fundamental para la música rock. Y me di el gusto de hacer un disco que lo titulé Beatles Jazz, Donato Espinosa. Entonces hicimos pura música de los Beatles, que sonó muy bonito, le gustó mucho a la gente, más bien, gracias a Dios, y vendimos muy bien ese disco, fue un disco de mucha suerte. Y además tenemos las ganas de poder de hacer, yo creo que en el próximo año, un volumen 2 de los Beatles. Luego, Donato, tú pasaste a hacer más jazz. Sí, nos dedicamos más al jazz. Había escuchado mucha música en Europa, en Argentina, y el jazz americano, el jazz moderno, el contemporáneo. Y empezamos a hacer, más que todo, creaciones propias. Y empezar a componer. Yo soy un loco empedernido que voy componiendo casi todos los días un pedacito de música, creo. Y para hacer las producciones audiovisuales o de audio para algunas empresas, hemos tenido que crear música original. Siempre hemos creado música original. Entonces, de esa manera que nos atrevimos a salir un poco de lo que es normalmente la música tradicional, digamos, de Bolivia, y empezar a hacer jazz. Y esa corriente también, gracias a Dios, sigue mi hija con ese mismo lenguaje del jazz, que es un lenguaje muy especial, es una cosa muy linda. A mí personalmente me gusta mucho y obviamente tocar mejor. Estás presente siempre en el Festijazz, ¿no? Sí, estamos en el Festijazz, hay boliches de jazz acá en La Paz, donde estamos siempre tocando con mi grupo. Tengo 3 grupos, un grupo de jazz, un dúo de guitarra y charango, y mi grupo de folclore, que eso no, siempre estamos tocando juntos, viajando con la música. Y ahora con tu hija. Ahora mi hijita, Luciel, está dedicada a como solista. Ella vive en Cochabamba. Está tocando muy bien, le está yendo bien como solista. Y están las imágenes que muestran precisamente eso, ¿no? Tocamos, es un festival que habíamos organizado nosotros, porque esa Fundación Charango Boliviano, es una fundación que hicimos con el constructor de charangos. Ajá. Es una fundación mía que creamos por necesidad de tener un espacio más para poder avanzar con el charango. El charango es un instrumento que se ha difundido mucho por nuestras fronteras. Y alguna vez yo he recibido en un correo donde me mostraban una tesis del charango peruano. Y yo dije, no, el charango es de Bolivia, o sea, los orígenes son bolivianos y todo el mundo sabe eso. Pero lo tenemos que presentar, y una de las opciones ha sido esta fundación que hicimos, la Fundación Charango Boliviano, para presionar al gobierno, para presionar a nuestras autoridades de que defendamos nuestro patrimonio cultural.